La presciencia de Dios es un atributo del cual quisiera llevarte a meditar a través de las Escrituras hoy. El significado del término es conocimiento anticipado, conocimiento de antemano, es un preconocimiento. La palabra preconocimiento, traducida al español como conocimiento anticipado, no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí se encuentra el término conocer. Y cuando se lo relaciona con Dios, a menudo significa mirar con favor. Y esto manifiesta un afecto por el objeto que se mira. Y no es que simplemente Dios se acerca a la persona para obtener información y saber cómo es esta. Dios le dijo a Moisés: te he conocido por tu nombre. Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios le dijo al pueblo de Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Aquí conocer significa amar o bien designar. Y en el Nuevo Testamento también se lo utiliza con el mismo sentido. Jesús dijo: yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El apóstol Pablo dijo: si alguno ama a Dios, es conocido por él. También le dijo a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos. Hay que tener en cuenta que el término conocer o presciencia no se utiliza en la Escritura en relación a sucesos o acciones, sino que siempre se refiere a personas. Dios conoció por anticipado a personas. Y claro que Dios conoce todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá, pero eso recae en el ámbito de sus decretos. Y Dios conoce todos los sucesos porque los ha decretado, los ha preordenado. Él es el soberano. Pero no debemos confundir sus decretos con su presciencia. Romanos 8 del 29 al 30 dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nótese que el versículo no dice a lo que antes conoció, como si fuera alguna acción, sino que dice a los que antes conoció. Aquí se refiere a las personas mismas y no a las acciones que iban a realizar. Romanos 11:2 dice así: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Otra vez se refiere a personas. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La referencia aquí otra vez es hacia las personas y no a los hechos previstos de estas. Mi querido hermano, ¿se ha detenido a pensar en base a qué Dios ha elegido a su pueblo para llevarlos a la salvación? Si no hubo nada de bueno en nosotros, y lo voy a generalizar, no hay nada de bueno en hombre alguno. Y es que Dios ha hecho una elección a la luz de que todos somos pecadores. La Biblia jamás habla del arrepentimiento y de la fe como algo preconocido o previsto por Dios. Es verdad que Dios conocía desde toda la eternidad que algunos se arrepentirían y creerían, pero la Biblia no se refiere a esto como el objeto de la presciencia de Dios. Y es que Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado que así sea. Romanos 8:28 comienza con: y sabemos que a los que aman a Dios... Un momento, ¿cómo saben ellos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Y aquí el bien no es el que tú y yo esperamos, sino el que Dios ha establecido. Todo ayuda para salvación. Bueno, y siguiendo con la pregunta, ¿por qué así lo afirman con tanta seguridad? La respuesta está en el verso 29. Porque Dios los ha predestinado. Y eso nadie lo puede cambiar. Fue su propósito, es decir, su decreto. El anticipado conocimiento de Dios se basa en sus decretos.
Es equivocado pensar que Dios elige porque conoce. Esto es invertir el orden de las escrituras. Es como poner la carroza delante del caballo. Realmente Él preconoce porque ha elegido. Y esto elimina la base o la causa de la elección como algo perteneciente a la criatura y la coloca en la soberana voluntad de Dios. Dios se propuso elegir a ciertas personas no porque hubo algo bueno en ellas, ni porque previera algo bueno en ellas, sino sola y puramente por su buena voluntad. El por qué haya elegido a estas personas no lo sabemos. Lo único que podemos decir es: sí, Padre, gracias, Señor, porque así te agradó. Dios, antes de la fundación del mundo, separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación. Segunda a los Tesalonicenses 2:13 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Romanos 8:29 dice que Dios nos ha predestinado para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios no predestinó a aquellos que Él prevía que serían conformes, sino por el contrario, predestinó a los que antes conoció, es decir, amó, eligió para que fuésemos hechos conformes. El ser hechos conforme a Cristo es el efecto de la presciencia y la predestinación de Dios. Mi querido amigo, Dios no eligió a ningún pecador porque previó que éste iba a creer. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ningún pecador puede jamás creer si no es hasta que Dios le da la fe. De la misma manera que ningún hombre puede ver antes que Dios le dé la vista. La vista es un don de Dios y el ver es la consecuencia del uso de ese don. Asimismo, la fe es un don de Dios y el creer es la consecuencia del uso de ese don. Si fuera cierto de que Dios eligió a algunos para que fueran salvos porque a su debido tiempo ellos iban a creer, esto convertiría el creer en un acto meritorio y así el pecador tendría entonces de qué jactarse, cosa que la misma Biblia niega rotundamente. Mi querido hermano, si hemos creído por la gracia, no hay absolutamente nada meritorio en el creer. Y si no hay nada meritorio, esto no puede constituirse como la base sobre la cual Dios nos eligió. La elección de Dios no procede de nada que haya en nosotros, ni de nada que proceda de nosotros, sino únicamente de su propia buena voluntad soberana. Si realmente somos cristianos, es porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió a pesar de nuestra incredulidad natural. Siendo así, toda la gloria, la honra y la alabanza le pertenecen a Él. No tenemos base alguna para atribuirnos algún mérito. Hemos creído por la gracia. Así como los hermanos de Acaya. Fíjese lo que dice en Hechos 18:27. Y queriendo él, es decir Pablo, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. La simple elección es por gracia, un favor inmerecido, algo que no tenemos derecho alguno. Mi querido amigo, ¿cómo saber si Dios te escogió? Pues porque creerás con todo tu corazón en el Evangelio de Jesucristo y le harás tu Señor y tu Salvador. Si tú eres una de sus ovejas, entonces escucharás la voz del buen pastor, porque Él ha puesto en ti la fe. Dios no solo conoce el final desde el principio, sino que lo planeó, lo fijó, lo predestinó todo desde el principio. Y así como la causa determina el efecto, el propósito de Dios es la base de su presciencia. Mi querido amigo, es equivocado pensar que Dios es injusto porque ha elegido a cierto grupo de personas para salvación. Y es que nadie recibe injusticia de parte de Dios.
Todos merecemos el castigo de Dios a causa de nuestros pecados, y eso es lo justo. Ahora, lo que un grupo recibe es no justicia, que significa gracia, misericordia, aunque no lo merecían. Y lo que otro grupo recibe es lo justo, pero en ningún caso nadie recibe injusticia. No hay misterio en un Creador santo que por su propia voluntad castigue a criaturas desobedientes. El verdadero misterio es por qué Dios de generación en generación tolera a criaturas rebeldes que cometen traición cósmica en contra de su autoridad. ¿Lo has pensado así? Querido amigo, Dios en su inmenso amor ha dado al Señor Jesús como Salvador para que escapes de su justo juicio, ya que todos somos pecadores. Arrepiéntete de tus pecados de todo corazón y confiésaselos a Él. Él está dispuesto a perdonarte. Que el Señor les continúe bendiciendo.